Muy bien. Muy bien. Entonces, un saludo muy especial para toda la audiencia que nos escuchan, particularmente desde el CECAP de Neiva. Eh, CECAP es un centro de atención universitaria, es un centro comunitario de atención universitaria virtual. Esa es la traducción de la sigla CCAB, CECAP en Neiva. Esta es una conferencia que se imparte del programa de filosofía en voz de profesor y filósofo Estefan Vitolo. Estefan Vitolo, pues, es un filósofo eh, francés ecuatoriano, ¿cierto, mi querido Estefan? Así Y es. lleva bastante tiempo con nosotros de Latinoamérica, haciendo disertaciones filosóficas, una publicación de más de 30 libros, es doctor en filosofía, teólogo, doctor en teología también. Entonces, la propuesta de Estefan es una mixtura muy interesante para nosotros y su propuesta seguramente nos va a decir muchas cosas sobre lo que buscamos en este espacio académico, que es en nosotros comunitario, pensar al otro, en un escenario cada vez más complejo de desunión, de quiebre de las relaciones, de conflictos, de violencias. Entonces, la propuesta de Estefan es absolutamente pertinente, justamente en esa intención de repensar ese nosotros y también pensar esos tejidos a partir de lo vulnerable y lo difícil del encuentro con el otro. Un agradecimiento muy especial a Estefan por su amistad, por su voluntad y por su amabilidad, sobre todo. Un saludo también especial a los integrantes del semillero de inflexiones fenomenológicas. Algunos se encuentran acá, muy inquietos también por la propuesta fenomenológica, que hace parte del programa de filosofía. Bueno, Estefan, estamos a tu servicio y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Primero, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer para mí poder venir aquí hoy con ustedes a compartir algunas reflexiones sobre lo que significa nosotros. Y ven que, como siempre, la filosofía no se puede completamente desvincular de la vida filosófica. Y en este sentido, probablemente mi situación de extranjero en el país en el cual vivo tiene que ver con mi preocupación por lo que realmente puede significar en algunos casos la palabra nosotros. Entonces, redacté un texto que es un poco largo, espero no pasarme demasiado del tiempo que se me había autorizado. Entonces, vamos. Y quisiera comenzar con una simple constatación que a fuerza de estarse repitiendo, pues corre simplemente el riesgo de volverse invisible. Y es que en nuestras sociedades se invoca constantemente la palabra nosotros. Se habla siempre en nombre de un nosotros político, nacional, cultural, religioso, moral, democrático, o incluso hemos podido escuchar de un nosotros civilizatorio. Se apela constantemente a ese nosotros para reunir, proteger, movilizar, reclamar justicia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tal vez uno de los signos más inquietantes de nuestro presente sea que cuanto más se pronuncia la palabra nosotros, menos evidente parece la experiencia a la que remite. Verán que el nosotros prolifera en el discurso,
pero se debilita en la experiencia. Y esta paradoja exige, me parece, un desplazamiento filosófico. En lugar de preguntar primero qué es el nosotros, como si se tratase de una substancia, de una esencia o de una identidad, quisiera preguntar cómo se vive el nosotros. Y más aún, quisiera preguntar cómo se vive el nosotros cuando el mundo común aparece herido, cuando ya no parece obsesionado por la hospitalidad, cuando está repleto de humillación recíproca. Y entonces mi hipótesis es la siguiente. El nosotros no se debe pensar ante todo como identidad, sino como una vivencia. Pero esa vivencia no es jamás pura ni tampoco apaciguada, porque está siempre habitada por la posibilidad del conflicto. Y por eso mismo, si es que queremos pensar hoy una filosofía para sanar el diálogo social, pues tal vez debamos renunciar a la nostalgia de una reconciliación plena y aprender a pensar una tarea más modesta y a la vez exigente, la de remendar los mundos. La palabra remendar es aquí decisiva, dado que no designa la restauración de una integridad originaria. No presupone que el mundo común haya sido una vez completamente liso, homogéneo o ni siquiera transparente a sí mismo. Remendar significa aquí otra cosa, simplemente volver habitable una trama dañada. Por este motivo, la orientación de mi charla será explícitamente fenomenológica. No me ocuparé del nosotros como una simple categoría sociológica, ni tampoco como un ideal normativo abstracto, sino como una modalidad de aparición, la aparición de un mundo como compartible. Y en este recorrido, 4 nombres serán decisivos. Primero, el fenomenólogo Bruce Begu me permitirá pensar en nosotros desde la cotidianidad, desde las atmósferas y desde la textura afectiva del mundo. Jean-Luc Marion, por otra parte, me ayudará a mostrar que la relación con el otro no se funda en la soberanía de un sujeto, sino en una donación que me excede y me descentra. De ahí, de hecho, su famosa inversión del cogito cartesiano, soy amado, luego existo. Stanley Cavell, terceramente, me permitirá desplazar la cuestión del otro desde el conocimiento hacia el reconocimiento, es decir, hacia una escena en la que un ser humano da voz a su condición. Y finalmente, Jacques Derrida nos ayudará a mostrar que el nosotros nunca coincide plenamente consigo mismo, porque todo mundo común está siempre atravesado por la diferencia, por la apertura y por la exigencia imposible de la hospitalidad. Pensamos demasiado a menudo en nosotros bajo la simple categoría de la identidad. Lo pensamos como comunidad de origen, de lengua, de valores, de memoria, de historia. Y en todos esos casos, el nosotros aparece como una simple respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Ahora bien, quizás una fenomenología del nosotros nos obligue a invertir el orden de las preguntas. Antes de interrogarse por la identidad, habría que preguntarse por la experiencia. Antes de preguntar quiénes somos, habría que preguntar cómo existe un mundo entre nosotros. Es decir, que antes de la pertenencia, habría que plantearse la dificultad de la comparecencia. Antes de la definición está la compartibilidad. Esto quiere decir que el nosotros no debe entenderse primero como un conjunto de propiedades compartidas. Hay nosotros cuando algo deja de aparecer como exclusivamente mío o tuyo y se ofrece como común. Hay nosotros cuando una situación nos afecta a varios a la vez, cuando una palabra no se pierde en la pura exterioridad,
sino que encuentra un espacio de recepción. El nosotros, entonces, es literalmente una de las modalidades posibles de la aparición del mundo. La fenomenología de los ambientes de Bruce Begou nos ayuda a formular esto con una gran precisión. Begou parte de una tesis aparentemente simple, pero filosóficamente tremenda. El ser humano vive constantemente en medio de atmósferas. Y por eso mismo, la atmósfera forma la cúpula invisible bajo la cual se desarrollan todas nuestras experiencias. Lo decisivo es la idea de que nuestra relación con el mundo no comienza con la representación neutral de objetos aislados, sino con una inmersión afectiva y sensible dentro de un medio. Vivimos siempre ya en un clima, en una totalidad, en un ambiente que no es simplemente subjetivo ni tampoco puramente objetivo, sino una modalidad de copertenencia entre el cuerpo, los otros y el mundo. De ser así, el nosotros no nace primero en la institución ni en la consigna, sino en la experiencia originaria. Nace cuando una sala se llena de tensión y esa tensión se vuelve compartida. Cuando una espera reúne a varios sin necesidad de un pacto expreso. Cuando una calle se vuelve amenazante o acogedora. Cuando un silencio pesa sobre varios cuerpos a la vez. Por eso, Begú puede señalar también que lo primero que sentimos no son cosas delimitadas como con cualidades estables, sino tonos y aires. Antes de ser una estructura conceptual, en nosotros es una tonalidad compartida del mundo vivido. Esta tesis modifica profundamente la manera en que entendemos la comunidad. Puede haber identidad proclamada sin experiencia común. Puede haber un nosotros repetido hasta el cansancio por las instituciones, por los discursos ideológicos o por las narrativas nacionales, sin que exista verdaderamente un mundo habitable entre quienes lo pronuncian. Inversamente, puede haber mundo común sin identidad homogénea. Puede existir una experiencia intensa de coapartenencia, ahí donde las diferencias históricas, culturales o sociales siguen siendo profundas. Pero si el nosotros no es una identidad, tampoco puede derivarse de un sujeto autosuficiente que luego agregaría a otros sujetos a su propia esfera. En este caso, la fenomenología de la donación de Marion insiste en que hay fenómenos que se nos dan de tal manera que exceden nuestros conceptos. En el fenómeno erótico, ese desplazamiento alcanza una forma especialmente clara mediante la famosa inversión del cogito cartesiano, ya no pienso, luego existo, sino soy amado, luego existo. En este sentido, la existencia ya no se piensa solo desde una certeza solitaria del sí, sino desde la afección por una alteridad que me llega, me toca y finalmente me constituye. Lo decisivo aquí no es solo el tema amoroso, sino la estructura que esta fórmula deja ver. El yo no es el origen absoluto del sentido. No se basta a sí mismo como fuente primera de toda evidencia. Se recibe en parte desde aquello que llega. Por este motivo, el nosotros se abre ahí donde el yo asume no ser el centro exclusivo de toda aparición. Por eso el nosotros no debe describirse como una fusión. El mundo común no exige la abolición de la distancia, no suprime la alteridad, sino que la vuelve habitable. No anula el entre, sino acontece precisamente como un entre. Tal vez esta sea la primera gran lección fenomenológica que conviene subrayar. El nosotros no es aquello que suprime las diferencias, sino aquello que permite que las diferencias
comparezcan sin convertirse inmediatamente en una suma de exterioridades irreconciliables. Esta fragilidad del nosotros puede mostrarse con un primer ejemplo muy simple, casi banal, pero fenomenológicamente revelador. Pensemos en una asamblea universitaria convocada después de un episodio de violencia verbal o de violencia simbólica. Formalmente, todos los presentes pertenecen a la misma institución. En términos identitarios, el nosotros parece dado. Somos la comunidad académica. Pero basta con que algunas voces sean recibidas con impaciencia, con ironía o con sospecha para que el nosotros institucional no coincida con el nosotros vivido. De pronto, el espacio se quiebra en mundos parcialmente ajenos. Se sigue de ahí una consecuencia importante para la crisis contemporánea del diálogo social. Lo que hoy está en juego no es solamente una crisis de acuerdos o de valores comunes. Más originariamente, está en juego una crisis de la experiencia misma del mundo compartible. Ahí donde toda aparición del otro es vivida de entrada como amenaza, donde todo desacuerdo se experimenta como agresión ontológica, entendemos que el problema no es únicamente político, el problema es fenomenológico. Ya no sabemos habitar el entre que nos une. Ya no sabemos dejar que algo se dé entre nosotros sin apresurarnos a apropiarlo o a expulsarlo. Pero precisamente porque el nosotros es una vivencia y no una identidad cerrada, debemos reconocer que es jamás puro ni tampoco apaciguado. No existe un nosotros originariamente transparente a sí mismo. El conflicto no es un accidente exterior del nosotros, es una posibilidad interna de su misma constitución. No porque toda comunidad esté condenada al fracaso, sino porque todo mundo compartido se abre en la pluralidad. Y la pluralidad implica desajuste, diferencia, disonancia, desigualdad y finalmente heridas. Pensar esto fenomenológicamente significa que el conflicto no debe reducirse a una simple divergencia de opiniones. El conflicto es, más profundamente, una fisura en el régimen de aparición del mundo común. Lo verdaderamente grave no ocurre solo cuando no estamos de acuerdo sobre un contenido. Ocurre cuando empieza a quebrarse el espacio dentro del cual el desacuerdo podría todavía aparecer como desacuerdo. Hay conflicto fecundo mientras seguimos compareciendo en un mismo mundo, aunque sea para disputarlo. Hay desgarramiento, al contrario, cuando el mundo mismo deja de sostener la comparecencia recíproca. He aquí donde Derrida nos ayuda a pensar esta fragilidad. Ninguna comunidad coincide plenamente consigo misma. Ningún nosotros puede cerrarse sobre sí sin resto. Derrida insiste, a propósito de la hospitalidad, en que la exigencia del otro excede siempre las formas jurídicas o políticas en las que intentamos domesticarla. La fórmula, con una frase célebre, la hospitalidad absoluta exige, cito, abrir mi casa. No se trata solo de recibir al extranjero reconocido por la ley. Se trata de exponerse a la llegada de un otro que no está enteramente anticipado por mis categorías. La comunidad, por tanto, no puede pensarse como una identidad clausurada. Está estructuralmente abierta a lo que no domina. Esta idea permite comprender por qué el conflicto acecha a nosotros desde dentro. Si el mundo común estuviera plenamente presente a sí mismo, si su sentido pudiera cerrarse en una forma acabada, entonces el conflicto aparecería como un accidente secundario.
Pero si el nosotros está atravesado desde el inicio por una diferencia consigo mismo, por una apertura que le impide coincidir del todo con su propia imagen, entonces el conflicto se vuelve inseparable de su estructura. No hay comunidad sin desajuste. No hay nosotros sin la experiencia, siempre incómoda, de que lo común nunca es enteramente apropiable. Esto no significa, por supuesto, glorificar el conflicto. Significa simplemente dejar de pensar que el conflicto es lo contrario del nosotros. Un nosotros sin conflicto sería probablemente un nosotros sin alteridad, sin distancia, y de hecho tal vez un nosotros autoritario. La tarea, por lo tanto, no es abolir el conflicto, sino impedir que se vuelva destrucción del espacio común. Sin embargo, la amenaza que pesa sobre el nosotros no proviene solo de la no coincidencia estructural que Derrida pone de manifiesto. Proviene también de un gesto más íntimo y quizás más corrosivo, la tentación de refugiarse en el escepticismo para no responder al otro. Aquí es donde Stanley Cavell se vuelve indispensable. Cavell desplaza el problema del otro desde el conocimiento hacia el reconocimiento. La cuestión fundamental ya no es cómo puedo saber con certeza que el otro existe, sino cómo respondo a la expresión del otro. En una formulación célebre, Cavell resume la tarea filosófica como la de descubrir la situación específica en la que un ser humano da voz a su condición. La voz no aparece aquí como una simple emisión de información, sino comparecencia de una forma de vida. Queremos una garantía absoluta acerca de la verdad del dolor del otro, acerca de la legitimidad de su memoria, acerca de la sinceridad de su palabra. Pero como ninguna vida puede ofrecer esa garantía perfecta, terminamos suspendiendo indefinidamente el reconocimiento. El escepticismo se convierte así en una forma de evitación moral. Esto tiene consecuencias enormes para pensar el diálogo social. Lo que rompe el nosotros no es únicamente la diversidad de posiciones. Muchas veces lo que lo rompe es que ciertas voces dejan de contar como voces, dejan de aparecer como expresión de una condición humana compatible y se reducen desde el inicio a un simple ruido. Cuando esto sucede, ya no estamos simplemente frente a conflictos de ideas. Estamos frente a una fractura de la escena de comparecencia del otro. El otro ya no es alguien a quien escucho para responderle, es alguien a quien examino para decidir si merece siquiera ser escuchado. En un caso así, la pregunta filosófica decisiva no es únicamente qué reglas permitirían una distribución más justa del espacio, aunque esa pregunta es obviamente indispensable. La verdadera pregunta fenomenológica es también cómo se produce la experiencia de que el mismo lugar ya no sea el mismo lugar para todos. Cómo se constituye un mundo donde la plaza es hogar para unos y examen para otros. A la luz de todo esto, conviene distinguir cuidadosamente entre conflicto y desgarramiento. El conflicto sigue siendo interno al nosotros, mientras el otro aparece aún como interlocutor. Mientras existe mundo común, aunque sea bajo la forma del litigio, el conflicto es parte de la vida compartida. El desgarramiento aparece cuando el otro deja de aparecer como interlocutor y comienza a aparecer únicamente como intruso, y su voz no suena más que como ruido. En este momento no se pierde simplemente el acuerdo, se pierde la posibilidad misma de que el desacuerdo ocurra dentro de un horizonte compartible. Por eso,
conviene decir que el conflicto no destruye de por sí el nosotros. En ciertos casos, incluso lo revela. Hace visible que el nosotros no es armonía previa, que la comunidad no se funda en la supresión de distancia, que la pluralidad no se puede reducir a una identidad lisa. El verdadero peligro para el nosotros está en otra parte, en la imposibilidad de sostener en entre, en la transformación del conflicto en cierre, en el paso desde la disputa hacia la desrealización del otro. Llegamos así al punto decisivo. Si el nosotros no es una identidad, sino una vivencia, y si esa vivencia está estructuralmente expuesta al conflicto, entonces la tarea filosófica no puede consistir en restaurar una plenitud perdida. La nostalgia de una reconciliación total pertenece todavía a una metafísica de la integridad. La pregunta verdaderamente fecunda es otra. ¿Cómo se construye un nosotros cuando el mundo común ya está herido? ¿Cómo se vuelve habitable un espacio compartido cuando la desconfianza, la humillación, la exclusión o la negación de ciertas memorias han dañado las condiciones mismas de la comparecencia? Mi respuesta es que solo se puede compartir a partir de la herida y que esa construcción pasa a la vez por la voz tanto como por el cuerpo. La palabra remendar adquiere aquí toda su importancia. Remendar no significa restituir el estado anterior a la ruptura. No significa borrar la cicatriz. De hecho, no se borran las cicatrices. Significa rehacer una trama dañada de modo que vuelve a poder sostener una vida común. La metáfora importa porque nos aparta de dos ilusiones. La ilusión restauradora, según la cual bastaría con volver atrás, y también la ilusión rupturista, según la cual toda herida condenaría definitivamente el mundo común. Remendar no es borrar la cicatriz, sino habitarla. Es aceptar que lo común puede rehacerse sin dejar por ello de ser frágil. Desde una fenomenología del nosotros, la herida no debe pensarse como un accidente exterior. La herida pertenece a la manera misma en que el nosotros se da o se deshace. No hay comunidad verdadera ahí donde las heridas producidas por la convivencia son negadas, minimizadas o convertidas en detalles sin importancia. Un nosotros que exige silencio a los heridos para preservar la imagen de su unidad es un nosotros violento. Si hablar de sanar el diálogo social tiene algún sentido, no puede significar cerrar demasiado rápido. Debe significar crear las condiciones para que la herida comparezca sin destruir por ello el mundo común. Aquí es donde la voz se vuelve central. Havel resulta nuevamente decisivo, porque todo su pensamiento permite entender que la palabra no es únicamente vínculo de información, sino comparecencia de una forma de vida. Dar voz a la propia condición no es simplemente expresar un estado interior, es hacer audible una situación humana, es mostrar cómo una circunstancia, una historia, una vulnerabilidad o una esperanza toman forma en una vida concreta. La voz es por eso una escena de exposición. Quien habla se arriesga a no ser escuchado, a ser malentendido, a ser ridiculizado, a ser desautorizado. Y sin embargo, sin esa exposición no hay nosotros posible. Un mundo verdaderamente compartido comienza ahí donde una voz encuentra un espacio
para dirigirse a otros sin quedar reducida de antemano a mera perturbación. Esto permite reformular el problema del diálogo social con una precisión nueva. La dificultad no consiste solo en la falta de acuerdos doctrinales, consiste también en la imposibilidad de que ciertas experiencias lleguen a la palabra de manera reconocible. Una sociedad puede llenarse de discursos y, sin embargo, dejar intacto el mutismo estructural de quienes no encuentran la escena donde su palabra puede ser recibida. Una comunidad puede declararse inclusiva y, sin embargo, seguir produciendo condiciones en las que ciertas voces aparecen de entrada como inoportunas, sospechosas o excesivas. Cuando eso ocurre, el nosotros se vuelve ficticio, porque el mundo común excluye precisamente aquello que debería poder comparecer dentro de él. Pero la voz no basta. La fenomenología nos obliga a recordar que no hay voz sin cuerpo. No hay comparecencia sin una escena sensible donde los cuerpos se afectan mutuamente. El nosotros no se rehace solo por medio de mejores conceptos o de argumentos más refinados. Se rehace también, y quizás primero, por una transformación de las condiciones corporales de la coexistencia. Las distancias que mantenemos, los espacios que abrimos o que cerramos, los ritmos que imponemos, los silencios que toleramos o reprimimos, las miradas que autorizan o expulsan. El cuerpo no es un soporte accidental del diálogo, es su condición sensible. En este punto, una vez más, la fenomenología de las atmósferas de Bruce Bégou resulta de nuevo iluminadora. Si vivimos continuamente en medio de atmósferas, entonces la ruptura del nosotros no es solo ruptura de ideas, sino ruptura del medio sensible en que los cuerpos pueden o no sostenerse mutuamente. Un espacio puede declararse discursivamente hospitalario y sin embargo ser atmosféricamente irrespirable. Una institución puede exhibir el vocabulario de la escucha y, sin embargo, organizar la presencia de manera tal que algunos cuerpos sigan sintiéndose fuera de lugar. Remendar mundos significa, por tanto, rehacer atmósferas, reconstruir medios de habitabilidad, volver posible un aire compartido donde la voz del otro no aparezca de entrada como intrusión intolerable. Podemos decir entonces que construir a partir de una herida exige al menos tres desplazamientos diferentes. Primero, desplazar el problema desde la identidad hacia la compartibilidad del mundo vivido. Segundo, desplazar la comprensión del conflicto desde la oposición de opiniones hacia la fragilidad misma del espacio de comparecencia. Tercero, desplazar la idea de sanación desde el ideal de una plenitud restaurada hacia la reconfiguración de las condiciones sensibles y expresivas en las que una herida puede ser dicha, escuchada y sostenida. Eso tiene una consecuencia importante para toda filosofía del diálogo social. No habrá diálogo verdaderamente sano mientras imaginemos que la conversación pública pueda curarse solo mediante mejores normas, mejores procedimientos o mejores contenidos. Todo eso es necesario, sin duda, pero sigue siendo insuficiente si no atendemos a la capa fenomenológica donde se juega la posibilidad misma de un nosotros. El clima, el tono, la voz, el cuerpo, la escena de la escucha, la forma en que las palabras encuentran o no encuentran mundo. Lo que se rompe en la crisis del diálogo social no es solo la racionalidad argumentativa, se rompe también la compartibilidad sensible del mundo.
Por eso, habría que atreverse a decir que la política del nosotros comienza antes y más acá de la política en sentido estricto. Comienza en la manera en que un espacio se vuelve habitable o no habitable. Comienza en la posibilidad de que una voz dé a oír una condición sin ser inmediatamente anulada. Comienza en la capacidad de una comunidad para no exigir a los heridos que silencien su herida a cambio de pertenecer. Comienza en el gesto, siempre frágil, de aceptar que lo común no es una posición asegurada, sino una tarea de hospitalidad, reconocimiento y exposición. No quisiera aquí que esta conclusión se entienda de manera sentimental. Construir a partir de una herida no significa para nada celebrar el dolor ni romantizar el sufrimiento. Significa reconocer sobriamente que el suelo sobre el que vivimos está marcado por desigualdades de visibilidad, por memorias heridas, por exclusiones sedimentadas, por formas de hospitalidad que ya han modelado el aire mismo que respiramos. Todo nosotros que ignore esta materialidad será tarde o temprano una ficción violenta. Pero también significa reconocer que la herida no agota lo posible, que la fractura no equivale al fin del mundo común, que aún en un mundo desgarrado puede abrirse un espacio mínimo y frágil donde la voz, el cuerpo y la hospitalidad recompongan algo así como un entre. La expresión remendar los mundos cobra entonces todo su peso. Aquí el plural importa. No habitamos un solo mundo homogéneo. Habitamos mundos parcialmente superpuestos, parcialmente extraños, a veces incluso incompatibles en sus evidencias elementales. El trabajo del nosotros no consiste en reducirlos violentamente a uno solo, sino en producir pasajes, traducciones, aproximaciones y escenas de cohabitación. Remendar los mundos no es borrar la pluralidad de los mundos vividos, es impedir que esa pluralidad se convierta en imposibilidad absoluta de lo común. En conclusión, he intentado defender aquí tres tesis diferentes. La primera, el nosotros no es una identidad, sino una vivencia fenomenológica. No es lo propio de un sujeto colectivo que pudiera definirse de una vez por todas, sino la modalidad en que un mundo se da y aparece como compartible. Begu nos permite pensarlo desde la atmósfera, desde el ambiente, desde la textura afectiva del mundo cotidiano. Por su lado, Marion permite pensarlo desde la adonación que descentra al yo y lo constituye en la exposición al otro. Mi segunda tesis era que esta vivencia está estructuralmente habitada por la posibilidad del conflicto. No hay comunidad plenamente reconciliada consigo mismo. En este camino, Derrida nos obliga a pensar un nosotros siempre ya expuesto a la no coincidencia, a la apertura, a la exigencia imposible de la hospitalidad. Por su lado, Cabel nos muestra que un nosotros amenazado por nuestra tendencia a sustituir el reconocimiento por una demanda imposible de certeza no es realmente un nosotros. El conflicto no es, por tanto, lo opuesto puro y simple del nosotros. Es la sombra o el fantasma que acompaña desde siempre su fragilidad constitutiva. La tercera tesis era que precisamente por eso el nosotros solo puede reconstruirse a partir de una herida por la voz y por el cuerpo. Remendar los mundos no es restaurar una integridad perdida, sino rehacer un tejido habitable
sin negar las cicatrices. Es permitir que alguien dé voz a su condición y que esa voz encuentre respuesta. Es rehacer las atmósferas, los ritmos y los espacios donde los cuerpos pueden todavía comparecer sin expulsarse mutuamente. Es volver a abrir la casa, aunque esa apertura permanezca siempre tensa, incompleta y obviamente arriesgada. Tal vez entonces, en última instancia, un nosotros no sea nunca una posesión. Tal vez sea más bien una práctica frágil de hospitalidad, de reconocimiento y de exposición. Nunca fue el nombre de una unidad finalmente asegurada, sino la tarea siempre por venir y siempre incierta de mantener abierto un mundo entre varios. Si esto es así, entonces remendar los mundos nombra una de las tareas filosóficas y políticas más urgentes del presente. No cerrar la herida demasiado rápido, no absolutizar la ruptura, sino aprender a hacer habitable la distancia. Solo entonces quizás podremos volver a decirnos nosotros sin mentir. Muchísimas gracias por su atención esta mañana. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Estefan, muchísimas gracias A por ustedes, esa gracias. disertación filosófica tan oportuna y muy bien estructurada. Te agradecemos por esa forma en la que nos presentas la filosofía, particularmente estas tesis sobre nosotros, que sí es un tema absolutamente frágil, no hay que tomar con pinzas, no es tan fácil. Y como tú mismo dices, no, hay un prejuicio ahí de que nosotros va a superar el conflicto, que nosotros nos va a hacer Exacto. mejores personas. Y resulta que no, que eso es lo que está es como ocultando más bien una fenomenología del encuentro. Extraordinario. Muchas gracias y yo creo que nos dice mucho en un contexto como el colombiano, donde las atmósferas están tensionadas Claro. en ese conflicto entre las víctimas y los victimarios. No sé cómo estarán las atmósferas en el Ecuador, eh, pues Muy tensas. allá. Y en ese sentido, bueno, abrimos el espacio para las preguntas, al auditorio. Esta es la oportunidad para hacerle la pregunta a Estefan. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría empezar mientras el completo tanto el hielo y se atreve a hacer su pregunta. ¿Sí? Hermano, una pregunta que quisiera hacerte es, tú hablas de un espacio específico, y tú hablaste de un espacio y me parece extraordinario que pienses la metáfora de ese espacio como la casa. Exacto. O sea, la casa sería el lugar, sería la atmósfera ideal para acoger al otro, ¿cierto? Entonces, Exacto. ¿tú consideras que hay casas de casas? Es decir, ¿será que la casa en un contexto latinoamericano o en un contexto europeo o en un contexto iraní? ¿Tú qué piensas? A ver, mira cómo primero reitero mis agradecimientos por esta invitación y por la pregunta. Verás que el problema de la casa en filosofía no es un problema secundario, no es un problema exactamente como los otros, dado que te acuerdas que dentro del mismo surgimiento hay un ruido, Juan Sebastián, no sé, ya. Verás que entonces comentaba que el problema de la casa no es un problema exactamente como los otros en filosofía, dado que tal vez podamos decir que desde el mismo surgimiento de la filosofía, como mínimo, desde el mismo surgimiento de la filosofía occidental en Grecia, se plantea el problema de la casa.
por una razón muy simple. ¿Se acuerdan que en la Odisea de Homero, texto en el cual muchos ven el surgimiento de la filosofía y el paso del mutos al logos, pues se plantea inmediatamente el problema de la casa? Y de cierta manera, bien vemos como Ulises es la persona que constantemente quiere regresar a casa. Por lo que podríamos pensar que hacer filosofía es de manera originaria y de manera obligatoria plantearse el problema de la casa. Pero mira cómo este problema de la casa se plantea en Grecia de una manera absolutamente fascinante. Hay dos momentos en la Odisea de este Homero en los cuales Ulises no piensa. Primero, cuando está totalmente fuera de casa en peligro. Cuando está totalmente fuera de casa, lejos de casa, en tierra, extranjeras, hostiles, amenazantes, pues obviamente no hace filosofía, sino intenta luchar por su misma sobrevivencia. Pero hay un segundo lugar en el cual tampoco realmente piensa Ulises, y es justamente al final de la historia, cuando está plenamente en casa, cuando ya fue reconocido primero por su perro, después por Penélope, ya, cuando está plenamente dentro de la tranquilidad de la casa, tampoco piensa. Entonces, ¿cuándo piensa Ulises y cuándo existe realmente filosofía? Pues cuando está dentro de la distancia de la casa, pero con el deseo de regresar a casa. Es decir, que no se piensa realmente en la casa, se piensa en el fenómeno del regreso. ¿Y qué es lo que podría llevarnos a pensar eso sobre el problema de la casa en filosofía? Pues existe un texto magnífico de Barbara Cassin que se llama La nostalgia. Existe en español, en el cual Barbara Cassin es la super especialista de filosofía griega en Francia y relata justamente que lo que nos señala Homero en esta casa como distancia, en esta idea según la cual no pensamos ni totalmente en el extranjero, ni totalmente en casa, sino en la distancia entre estas dos posiciones, pues es que finalmente, señala Cassin, la verdadera casa siempre es una casa abierta, siempre es una casa abierta sobre el extranjero, abierta sobre la posibilidad de salir y de regresar. Y en este sentido, bien vemos que hoy en día en el discurso político existe el peligro, de hecho, no sé cómo será en Colombia, pero como mínimo en Francia existe, tanto en los partidos de izquierda como en aquellos de derecha, de pensar la casa como un espacio cerrado. Es decir, de pensar la casa como este momento de cotidianidad dentro del cual yo expulsé totalmente lo que tenía que ver con lo extranjero o lo extraño. De ahí que yo pueda estar en paz y tranquilo en mi casa. Pues lo que toda la filosofía, desde Homero hasta Derrida, nos lleva a pensar más bien es que obviamente debemos recibir al otro desde cierto espacio, que es el espacio de la casa, pero en realidad la casa siempre está abierta sobre la posibilidad del extranjero, sobre la posibilidad del exterior. Y ves cómo eso también remite a las experiencias más simples y más cotidianas, tal como si, como siempre, la filosofía más conceptual, más teórica, más increíble, siempre se encarnase dentro de lo cotidiano más simple. Mira, por ejemplo, cómo para un niño su experiencia de la casa, su experiencia del hogar, su experiencia de lo familiar, su experiencia de lo seguro, pues es obviamente su cuarto. Es decir, que un niño, el espacio del niño, el espacio familiar del niño es su cuarto. Y sin embargo, este espacio familiar y este espacio propio del niño, él mismo sabe que está habitado por la posibilidad del extranjero, del surgimiento, del acontecimiento y de lo extraño.
Por eso verás que siempre los niños piensan que hay monstruos debajo de sus camas, que hay monstruos en sus armarios. Y ves que ahí hay una lección filosófica interesante, casi una lección derridiana. Claro que debemos pensar desde la casa. Claro que debemos ser capaces de recibir al otro y de pensar en nosotros desde la casa, pero no desde cualquier casa, no desde la casa cerrada que se nos vende hoy en día, el cierre de la casa religiosa, el cierre de la casa de la comunidad étnica, el cierre de la casa de la comunidad nacional, sino desde la casa siempre ya abierta sobre lo extranjero, sobre lo extraño, sobre la posibilidad de que surja un otro. Entonces, lo que me pareció interesante en esta fenomenología del nosotros es que justamente nos permite salir de esas concepciones ontológicas o metafísicas del nosotros, que siempre están obsesionadas por la figura de lo uno. Muchos filósofos siguen pensando que el nosotros es lo que nos reúne. El nosotros es lo que nos permite pensar a partir de lo uno. Pues la fenomenología o ciertas fenomenologías, por suerte, nos permiten romper con esta idea. No debemos apuntar hacia el nosotros como figura de lo uno, por una razón muy simple. Si buscamos la figura de lo uno, siempre esa figura de lo uno se va a constituir a través de la expulsión del extranjero, de la expulsión del otro. Por lo que no vamos a pensar el nosotros a partir, o la casa, a partir de la figura de lo uno, sino al contrario, a partir de un espacio dentro del cual pueda existir el conflicto, pueda existir la herida. No vamos a borrarlas, sino que vamos a habitarlas. Y eso es finalmente la gran lección fenomenológica del problema del nosotros y de la casa, pero tal vez en realidad ya existía dentro de la misma Odisea de Homero, cuando Homero nos decía, el filósofo no es quien vive en su casa, el filósofo siempre es quien regresa del extranjero, quien regresa de lo extraño. De ahí tal vez la figura del filósofo como migrante originario, que necesita de una hospitalidad originaria. Muchas gracias, Estefan, por esas relaciones con la literatura. Claramente, en Colombia, sabrás que teníamos un gran relato que es Cien años de soledad. Y el relato de la casa en Cien años de soledad es muy potente en este país y que representa muy bien Gabriel García Márquez, porque la casa de Aureliano Buendía es un lugar, es un espacio donde se cuenta la historia prácticamente de un país, que Ya. además hay momentos y de la serie de Netflix, que hay un momento en donde el ya anciano Aureliano Buendía prácticamente queda enredado en un árbol del centro de la casa y ahí queda incrustado, así que se vuelve una memoria, es curioso, una memoria para contarle a los otros una historia, ¿no? La casa en Latinoamérica en general y como en Colombia es un espacio muy importante para desarrollar la hospitalidad, porque tú señalabas, Exacto. para un extranjero, claro, la metáfora de Homero y Odisea es muy potente. De hecho, verás que paradójicamente no puedo recibir a alguien si no es en mi casa. Es decir, que no hay verdadera hospitalidad o verdadera recepción del otro si no tengo dónde recibirlo. Por lo que obviamente la misma idea de hospitalidad o de recepción del otro implica necesariamente la idea de casa, pero la idea de casa abierta. Y la idea de casa abierta, pues siempre necesita algún tipo de riesgo. Siempre necesita exponerse al surgimiento del otro. Y por lo tanto, exponerse a la novedad, la diferencia, la alteridad, el hecho que el otro pueda modificar mi subjetividad, pueda modificar mi cultura. De ahí esa idea que siempre me gustó, desde Homero hasta Derrida. Esa idea según la cual la casa no es el lugar en el cual se vive, es el lugar en el cual se regresa.
porque lo que constituye realmente una casa es la idea de regreso. Y de hecho verás que es una idea que yo escucho mucho en los países latinoamericanos cuando personas que viven desde hace 25 años en Estados Unidos, pues cuando regresan a Ecuador o a Colombia, siguen diciendo, después de 25 años, regresamos a casa, tal como si fuese el mismo fenómeno del regreso que pueda constituir fenomenológicamente algo como una casa. Y en este sentido, la casa no sería un lugar ontológico del cual se excluyera al otro, sino un lugar fenomenológico dentro del cual la misma posibilidad del otro sea absolutamente esencial. De Claro. ahí que me parece interesante la idea de la fenomenología del nosotros, salir de la ontología, salir de la idea que, bueno, ¿cuál es la característica sobre la cual vamos a fundamentar el nosotros? La nación, la etnia, la religión, la cultura. Me parece que todas esas características ontológicas cierran inmediatamente el nosotros. Sí. Y por ahí también una crítica como al discurso, como a la ética del discurso, a la acción Claro, comunicativa, y que se nos no, murió Habermas este año, y entonces ahí como exacto. quedamos, hermanito. O sea, no quería criticar directamente a Habermas porque acaba de fallecer, pero bien ves que esta idea según la cual vamos a constituir de forma argumentativa un nosotros que se va a fundamentar sobre ideas. La fenomenología nos permite cuestionar eso para decir, no, si algo como un nosotros existe, también es afectivo, también es sensible, pasa por el cuerpo, pasa por las heridas, las caricias, el reconocimiento, tal vez mucho más que sentarnos y plantearnos cuáles son nuestros valores comunes. Y de hecho verás que es una de las dificultades con las cuales se enfrenta hoy en día la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos hace europeos? Y muchas personas piensan que, bueno, vamos a establecer conceptualmente, teóricamente, nuestros fundamentos europeos. Pero bien sentimos que eso, muy habermasiano, no nos lleva a ninguna parte. Tal vez ser europeo o ser latinoamericano o ser lo que quieras, siempre es cierta manera de experimentar el mundo, cierto sentir, cierto afecto, cierta atmósfera, mucho más que cierta ética del discurso. Y el ahora tiene la mano levantada, por favor, ven adelante. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Perfecto, Paola. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Estefan por bueno, toda la conferencia y demás. Me surge una pregunta con relación al nosotros y la idea, bueno, también del otro y lo que acaba de comentar el profe Juan con la casa. Entonces, no sé si se pueda pensar el concepto de regresar a casa desde una idea de un nosotros, pero no un nosotros que solo sea compartido, sino un nosotros que está quizás albergado en, bueno, aquí voy a hacer una noción, en el rostro del otro, ¿no? Como que Ya, el otro ya. es un rostro, una identificación de uno mismo, y que al mismo tiempo, como se dice en lo de la casa, se refleja y se contempla como quizás una, llamaría yo sí, una refleja de un reflejo de uno mismo. Entonces, me gustaría pues quizás preguntar cómo se puede relacionar esa idea y la cuestión de la regresión y concentrarnos pues en cómo ese rostro del otro también es un nosotros y al mismo tiempo me compone a mí como bueno, llamaría yo entre comillas un yo gigante que nos compone a todos dentro de un aspecto conceptual más fenomenológico que ontológico, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, quisiera desglosar ahí. Gracias. Paola, muchísimas gracias. Ahí siento tu lado levinasiano. Entonces voy a intentar contestar por ahí. Verás que obviamente todo lo que hemos comentado del regreso, del nosotros abierto al otro, de la, diría Derrida, la hantología con una H, la hantología originaria de la casa, pues también se fundamenta obviamente sobre la filosofía de este Levinas con esta idea del rostro que nunca puedo poseer.
del rostro que nunca puedo realmente conocer. Y por este motivo yo propondría, bueno, yo no, muchos grandes filósofos propondrían salir de la idea de este nosotros ontológico, porque bien sentimos que cuando se me va a decir que, bueno, el nosotros que yo pueda crear es muy simple, es por ejemplo el nosotros étnico. Pero Lévinas nos va a recordar que por muy semejante que yo pueda ver el otro, el rostro del otro, en tanto que semejante étnico mío, de todas maneras, incluso este rostro siempre está abierto sobre la posibilidad del otro. Siempre el rostro está habitado por la misma posibilidad, por la misma habitabilidad del otro. Y en este sentido, el rostro está en el centro de la concepción fenomenológica del nosotros, dado que la concepción levinasiana del rostro nos recuerda que el rostro no es lo que se puede someter al conocimiento, sino únicamente al reconocimiento. Y obviamente este reconocimiento se da, pues, cuando se abre a la posibilidad del otro, del extranjero, de la diferencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que me parece interesante en lo que dices es que, de cierta manera, el rostro del nosotros, si es que es rostro, y si es que justamente podemos salir de la simple cara y pasar al rostro, pues refuerza aún más la idea según la cual está necesariamente habitado por la posibilidad del otro, por el peligro del otro y por el riesgo que siempre me plantea el otro. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con lo que señalas, que tal vez se debería incluir además a Lévinas en todo lo que dije, pero obviamente donde hay Derrida y donde hay Marion, siempre está también Lévinas por alguna parte, ¿eh? Pero con esta idea de la, eh, la extranjería o la extrañeza originaria que plantea todo nosotros a partir de la misma figura del rostro. Estefan, Jenny Paola, Diana, Kelly, Johan, Tania, demás compañeros. Nos han regalado una hora maravillosa de filosofía, te agradecemos profundamente. Eh, no sé, creo que si hay más preguntas que quisieran hacer. No, pues te agradecemos profundamente. Ah, Johan, Camilo. Tenemos unos minutitos todavía. Bueno, cordial saludo para todos, estimados maestros. Gracias, maestro Estefan. Disfruté mucho como el espacio. Muchas gracias. eh, y bueno, tomé un apunte por aquí que me llamó mucho la atención y es que mencionaba usted de que remendar no es borrar la cicatriz, sino habitarla. A mí me hacía como una especie de reminiscencia a la metáfora del erizo Exacto. de Schopenhauer. Entonces, no sé, me surgía como esa pregunta de cómo se puede, pues, habitar esa cicatriz en medio, pues, de nuestros contextos, como aprendiendo, pues, a medir esos espacios, como lo diría Schopenhauer o lo refiere en esta metáfora. Ya. Sí, sí, sí. De hecho, me parece el punto fundamental hoy para que podamos habitar el mundo. ¿Ves que existen dos riesgos diferentes acerca de ese problema de la cicatriz? Una vez más, a mí el problema de la cicatriz es un tema que me fascina en filosofía porque, una vez más, remite a casi todos los grandes problemas de la filosofía. Acuérdate que, tal como dice Platón en el Fedro, hacer filosofía o el artesano con el cual más se puede comparar el filósofo es un carnicero. Por lo tanto, hacer filosofía es necesariamente generar cicatrices, generar cortes y recortes del mundo. Por lo tanto, hay dos dificultades que existen hoy en día acerca del problema de la cicatriz. Hay las personas que nos van a decir que donde hay cicatrices,
el nosotros es imposible. Por lo tanto, que nunca podremos reconciliarnos. Verán que muchas personas piensan así. Personas que piensan que hay cicatrices irremendables. Pero por el otro lado, hay otra dificultad. De esas cicatrices serían las personas que nos van a decir que tal vez podamos solucionarlas, tal vez podamos resolverlas y en última instancia que tal vez podamos borrarlas. Pues me parece que esas dos posiciones son posiciones malas, son posiciones inadecuadas porque en última instancia caen en la misma dificultad, que es el no reconocimiento del carácter esencial de la cicatriz. La cicatriz no se va a poder borrar. No se va a poder borrar porque esto implicaría violencia hacia las personas que han sufrido. Pero esa cicatriz tampoco se puede tomar como pretexto para no crear nosotros. Porque si no, entonces también estamos condenados a la guerra, también estamos condenados a la violencia. ¿Qué va a ser entonces esa idea de habitar la cicatriz? Pues va a ser primero reconocerla. Y reconocerla, tal como comentábamos con Juan Sebastián, no es reconocerla teóricamente. Pues porque ves que hoy en día existe esta tentación de reconocer cicatrices teóricamente. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en Francia vamos a hacer estatuas para ciertos grupos minoritarios que tienen muchísimas cicatrices. Vamos a hacer museos, vamos a dedicarles un día feriado, vamos a lanzar sus memorias en los programas universitarios de historia, etcétera, etcétera. Eso obviamente está bien, pero ves que no basta. No basta porque eso es únicamente reconocer teóricamente la cicatriz. Lo que tal vez signifique habitar esta cicatriz sea justamente llevarlo al cuerpo, llevarlo a la voz, llevarlo a la atmósfera. Es decir, intentar darle un espacio sensible a esas cicatrices dentro del mundo. Y darles un espacio sensible ya no es únicamente teórico, es sentarse, escuchar, reconocer, proteger, dar sentido a lo que la gente dice, dar sentido sin inmediatamente descredibilizar, sin inmediatamente cuestionar y violentar. Pues ve que son todos esos espacios que de hecho existen hoy en día. O sea, hay de esos espacios en los cuales vamos a decir, vamos a habitar la cicatriz. Son esos famosos espacios de reconciliación, pero cuando ya no son únicamente espacios teóricos manejados por el Estado, sino espacios propiamente comunitarios. Nos unimos y reconocemos el sufrimiento de la gente a través de gestos materiales, de gestos corporales. Te dejo habitar un espacio, te dejo decirme ciertas cosas, te dejo tocarme de cierta manera. Y de hecho, miren cómo todo lo que acabo de decir aquí son a la vez espacios de reconciliación que se dan dentro de niveles macroscópicos importantes, lo que ustedes hacen en Colombia, lo que se hizo en Sudáfrica, lo que se hizo con la colonización de Francia, pero también son momentos muy simples que todos conocemos, por ejemplo, en el espacio de la pareja. ¿Qué hacemos en una pareja cuando uno de los dos viene con una cicatriz relativamente fuerte? Tú me has hecho daño, yo sufro. Pues ven que para poder solventar esa idea del sufrimiento del otro, no basta con que yo me siente y le explique teóricamente que lo siento por haberla hecha sufrir. No, necesito cierta recepción de su cuerpo, necesito ciertos gestos que solo se pueden dar dentro de cierta atmósfera, dentro de cierto afecto. Pues es todo este mundo de la vivencia que la fenomenología, me parece, oportunamente nos vuelve a aportar. Sí. Bueno,
pregunta y nos aterriza mucho más el planteamiento en este tema. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente estudiantes, maestros que van a ver esta grabación en diferido. Agradecemos profundamente a Estefan, no sin antes decirle que es muy bello que nos regalara este texto y pues poder pensar cosas más en cuanto a un proyecto de planificación capital de técnica y esas cosas. Pero bueno, eso lo charlamos más adelante en otra ocasión. Agradecemos profundamente tu participación en este evento, tu intervención fue absolutamente valiosa y sé que nos va a dar mucho que pensar. ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon? No, ¿No? yo no, yo no. Ah, bueno, Estefan, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Así, bueno, pues te damos un agradecimiento muy especial por esa charla tan extraordinaria que nos facilitaste. Muchísimas gracias. Por tocarnos estos temas fenomenológicos que nos erizan la piel, que nos cuestionan justamente sobre nuestros encuentros con nosotros mismos y con los demás. Cómo nuestro cuerpo y las atmósferas que creamos con él son también espacios de comunicación y de lenguaje, que a veces pensamos que son solamente los saberes teóricos del lenguaje bien elaborado, pero resulta que no, que es nuestro cuerpo la puerta de entrada al mundo del otro. Eso es una tesis fenomenológica profunda. Y sé que estas reflexiones van a llegar a unos lugares que ni tú ni yo hemos transitado en la selva colombiana, pero que va a ser muy valioso. Sí, un abrazo grande, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, saludos a todos. Chao, chao, gracias. Gracias. Muchas gracias.